Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El liderazgo de Moisés fue cuestionado varias veces por el pueblo a lo largo del camino por el desierto. Este pasaje nos recuerda que Dios nunca dejó de asistir a Moisés. El hecho de que Él se presente con el rostro radiante nos indica que la luz divina lo ha asistido y lo seguirá haciendo para que complete su misión de conducir al pueblo. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando.
todos juntos marcharemos caminando hacia Dios. Uniremos nuestras vidas, uniremos nuestra voz. Si la senda se oscurece, si no brilla más el sol, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. Aunque algunos te dijeran que es vana nuestra ilusión, aunque muchos no comprendan el signo de nuestra unión, aunque toda nuestra vida quede incierta en un adiós, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, agradecemos acción de gracias, Eucaristía. Eso es lo que celebramos cada día cuando nos encontramos juntos para agradecer al Señor el don de la vida. Agradecemos el don de todas las cualidades, riquezas que el Señor puso en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder ofrecer también a nuestros hermanos, a nuestra comunidad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, no sabía que su rostro se había vuelto radiante, porque había hablado con el Señor. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Entonces se acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad, y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas, y él les transmitió las órdenes que el Señor
le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo, y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado, y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después, Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo eres, Señor Dios nuestro. Santo eres, Señor Dios nuestro. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Santo es el Señor. Santo eres, Señor Dios nuestro. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaban su nombre, clamaban al Señor y Él les respondía. Santo eres, Señor Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube. Ellos observaban sus mandamientos y los preceptos que les había dado. Santo eres, Señor Dios nuestro. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Adórenlo en su santa montaña. El Señor nuestro Dios es santo. Santo eres, Señor Dios nuestro. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo es hoy celebrar esta gratuidad, gratis, gracia. Hey, se vea. Qué interesante la palabra. Esto viene de latín. Gracia significa gratia, se escribe en latín. Y de ahí viene la palabra gratis. Apeña de yaigua, gratis, va la gratis. Sin de pagar ya nada, gratis te oye me ende, apea con la gracia. Apea la ñande yara y cuando añade apea la ñande yara o me eva ñande. Y hoy en este evangelio se nos está presentando así. Dice que es un tesoro escondido. Y este tesoro escondido nosotros lo encontramos porque es un tesoro escondido gratis, es una gracia. Pero aquí está el valor importante que nos quiere transmitir el Evangelio, es el encontrar y darle el valor suficiente a aquello que hemos encontrado. Porque también, ¿qué puede pasar con ese tesoro escondido? Esta gracia que el Señor nos está dando, y tenemos que estar seguros, segurísimos, queridos hermanos, que la gracia de Dios,
pero depende de cada uno de nosotros. Pea ñandemante ya yepoyaita ese. Aba bendiga tuyo yepoyai ese landendere ya poino. Y eso significa la gracia, y eso significa el gratis, eso significa el don de Dios que se te está regalando y se te está ofreciendo. Y aquí, en la medida en que nosotros lo tomamos, en la medida en que nosotros lo llevamos a nuestra vida, ciertamente que redundará en beneficio nuestro. Y por eso entonces ahora lo que estamos mirando y lo que el Evangelio nos quiere dar a entender es la actitud nuestra, la actitud del hombre. Va ella bandere yetopa reye yuhu peñan de yara gracia ya es bebeisa peñan de yara gracia renondebe y de yara aquí está la gracia, te ofrezco mi hijo. Bueno, ¿qué haces vos? Entonces, como te das cuenta que vale mucho porque es verdaderamente gracia de Dios, dice, quiero conquistarlo, quiero tenerlo. Y entonces, ¿y cuál es tu actitud? Dice que lo vuelve a esconder porque encontró esa gracia de Dios, va y vende todo lo que tiene y entonces con ese dinerito viene y compra. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está esa gracia de Dios. ¿Qué significa entonces ir y vender todo lo que uno tiene, queridos hermanos? Ni que nada estilo protestante de belleza y nada, vende para la ceroga, ese coche, que esto y aquello. No, esto no se refiere al vender, ¿verdad? De una situación así concreta. El vender significa que yo dejo todo aquello que estaba llevando en mi propia vida. Para poder cambiar quiere decir que yo me estoy despojando del hombre viejo. Me estoy quitando, me estoy lavando, estoy eliminando los elementos negativos de mi propia vida. Entonces, ahí está, vendo todo lo que tengo, vendo todo lo que tengo. ¿Cuántas veces nosotros, esta es una comparación, un ejemplo que podemos hacer, algunas veces que pasan ahí los jóvenes o los niños o los grupos, ¿verdad? Oye, popete, señora, a ver, oyuina, los yerurés, si usted tiene así alguna ropa vieja o lo que sea, cosas que tiene guardada para los pobres, para aquellas personas que no tienen nada. Entonces algunos piensan, algunos por lo menos me suelen decir, yo después de cierto tiempo, padre, voy juntando luego a Shahina, o mi anda y purueima o ina y pona, llevan, ahí vaya, ni que bello, me Shahina, pero allá solo pama y nada, boria juve buena. No, eso tampoco no vale. Sino que eso que usaste y que vale, que es hermoso, incluso que vos solés usar todavía, pero decir, bueno, arecoí otros ina pea, entonces 1, 2, amo imita pepe jame, eta pemboria juve, ¿verdad? O sea, me voy despojando. El vender, entonces aquí significa el despojarse del hombre viejo, porque sabemos que detrás de eso hay un tesoro escondido mucho mayor. Es como dice el Evangelio de hoy, porque ha encontrado esa perla fina y entonces todo lo que posee vende, pero para conseguir ese campo, porque ahí está encontrando el centro, ahí está encontrando la motivación esencial de su propia vida para seguir caminando en el compromiso cristiano. Bueno, este es un primer elemento entonces que tenemos que tener en consideración, porque esto es elemento central, esto es caracú del Evangelio, queridos hermanos. El despojarnos, el no atarnos a las cosas pasajeras, a las cosas del mundo, porque la rejuanguala cajón peteín ya hembupaman de landeao, alleva, hembupaman de landeao, anila en cantidad de ¿y cuánto encontramos de eso? Mira que yo muchas veces me piden, ¿verdad? La gente, voy a las bendiciones en las casas y bueno, entramos toda la casa, etcétera, etcétera. Y algunas veces la gente me dice, padre, usted vio ahí, ¿verdad? Mi pieza. Algunas veces ya hay demasiadas cosas, ¿verdad? Y yo ya apucántese. Bueno, a mí, tú ya, lo que sea, y poná, en Batipá, en Boriajuve, estaba en lo que. Y entonces, por lo menos, es ya un primer paso, es un primer paso. Con eso no estamos solucionando, ni que veamos aina, con eso ya estamos solucionando un problema social o un problema de los robos o de las injusticias que suceden. Eso no es tampoco una forma de solucionar totalmente.
pero por lo menos es un inicio, ¿verdad? Para ayudar, es la caridad. Como se suele decir, primero dar la comida y después hablarle de Jesucristo. Ahí la gente piensa, entonces primero esa primera necesidad, ayudarle al hombre desnudo, al hombre hambriento, al hombre deseoso, entonces primero de ser considerado persona y luego entonces dar los otros pasos de evangelización tan importantes. Y bueno, y un breve pensamiento, queridos hermanos, sobre este libro también tan lindo que estamos leyendo en estos días, ¿verdad? Que es el libro de San Mateo, el Evangelio maravilloso. Y aquí nos habla de este tesoro escondido, decíamos. Ese tesoro que se nos presenta aquí y que ahora nos hace entender lo de la primera lectura, lo de Moisés. Porque Moisés se encuentra ante Dios y dice que su rostro se iluminaba. Y entonces todos se encontraban con él y dice que incluso ni le podían mirar el rostro porque tenía ese rostro iluminado de la presencia de Dios, de haber contemplado a Dios. Qué lindo género literario para explicarnos que cuando nosotros somos de Dios, nosotros transmitimos a Dios. Penderoabe, oye, yata. Penderesa cribe, ya es yata, reja jupata pandereja juibeñan de yana. De yapu pagina, tapare yapo, de corazón, pere yapoa. Tapan de yapujina. Y eso nosotros, cada uno de nosotros tenemos, como se suele decir, el sexto sentido. Enseguida, cuando alguien es generoso, generosa, cuando alguien está disponible, ¿verdad? No te hace muchos problemas. Digo, mi Argela mío, muy ande traba por todas partes, y si o cualquier cosa, pesa ñaina, ñaxian, bauina. Entonces nos falta el aceite que es Dios, por no que la ñaxian y cojina hueva. Y entonces esa gracia hoy tenemos que pedir al Señor. Ese rostro que se ilumina, ese rostro que es también contagiante, porque todos lo miraban y todos querían ahí estar con Moisés. Al final de cuentas dicen que incluso tiene que utilizar ese velo, porque era ya la misma presencia de Dios la que él estaba transmitiendo. Ojalá entonces que cada uno de nosotros podamos transmitir presencia de Dios, iluminar desde nuestro rostro, desde nuestra vida, iluminar el rostro de nuestros hermanos necesitados. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que viva el reino de Dios en una constante caridad y alegría, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que ayuden a los fieles a encontrar el tesoro de la salvación y opten siempre por los valores del reino, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros enfermos, para que se sientan acompañados por los demás y se apoyen en el Señor, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que sepamos trabajar juntos con fidelidad a la enseñanza del Evangelio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, con
como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo, nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo, nuestro afán. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú te nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Hazme un instrumento de tu paz, tu paz. Oración final. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madrecita, la Virgen, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día, una hermosa jornada. Bendiciones. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe, y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar, y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret.
la niña que Dios amó y prefirió, por madre de Cristo su Hijo el Señor, María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Tus susurros en la noche, por el día proclamaré. Eres consolación en la desolación. Eres mi defensor.
Monseñor Cristóbal, ¿usted recuerda cómo fue para nacionalizarse como paraguayo? Esta es una pregunta que suelen hacer mucho. ¿Cómo tenemos al padre Cristóbal que estuvo por aquí que se ha nacionalizado paraguayo? Incluso cuando supimos y todo decían, ya tenemos el primer cardenal paraguayo, ¿verdad? Justamente por eso. ¿Usted recuerda cómo fue eso? Pues sí, fue después de la caída de Stroessner. Yo quise ser paraguayo desde el primer día que puse el pie en Paraguay, pero lógicamente ese es un proceso, ¿no? No llegas y te haces paraguayo. Primero hay que mover el corazón, primero hay que aprender a dejar la C y la Z y empezar a hacer y a decir. Después hay que aprender ciertas frases, por ejemplo, a decir, no pues. O como le dije una vez que tuve un accidente de coche y le llamé a mi hermano, mi padre Miguel Ángel Cardoso, le dije, Miguel Ángel, me chocaron todito mal. Y me dijo, eso ya eres paraguayo, ¿sí? Aprender a decir, vení pues, o a decir los perros, todo eso. Bueno, hay que hacerse paraguayo. Y después cuando ya cayó Stroessner, pues me decidí a pedir la nacionalidad porque por un acuerdo entre España y Paraguay se pueden tener ambas nacionalidades. Sin renunciar a la propia se puede adquirir la segunda. Y eso a mí me gustaba, eso, no renunciar a mi origen español, pero a obtener la nacionalidad de Paraguay. Yo no quería que me la diese Stroessner. Entonces esperé 5 años, del 84 al 89, y tenía una amiga abogada que me gustaría volverla a ver, Kika, que trabajaba en el obispado, Francisca, y le dije, mira, ¿por qué no me ayudas a hacer este trámite? Porque es un trámite jurídico. Pero le dije una cosa, si hay que pagar alguna cosa, porque legalmente hay que pagarlo, lo pago, pero ninguna coima. Estamos de acuerdo, aunque tarde, aunque no llegue, pero no estoy dispuesto a obtener algo, diríamos, coimeando. Y así empezamos y tardó 2 años. Por ejemplo, uno de los trámites que es que tú declaras un domicilio y la policía tiene que ir a constatar que verdaderamente vives allí. Yo declaré que vivía en el Colegio Monseñor Lasaña, era públicamente conocido. Y la policía retuvo el expediente durante 6 meses porque no tenían gasolina para ir a constatar si yo vivía en el Monseñor Lasaña. Y claro, y yo decía, ¿y qué problema? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y estaban esperando que yo le dijese, bueno, ¿y cuánto cuesta la gasolina, no? Y yo decía, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, habrá que ver cómo solucionar este problema, pero yo no soltaba. Entonces me dijeron, bueno, también podrían venir 2 testigos con usted y declarar que usted vive. Ah, si es eso. Y yo enseguida fui con 2 testigos, declaramos y ya está. Pero el expediente se paró 6 meses ahí esperando que hubiese gasolina y la gasolina no llegaba. Y finalmente fue en la Corte Suprema donde el doctor Adriano Irala Burgos, me recuerdo bien, me recibió y me hizo el examen, prácticamente me eximió del examen de Geografía e Historia Paraguaya para darme la nacionalidad, que consiste en recibir un diploma donde se declara que has obtenido la categoría o la de paraguayo naturalizado, es la expresión. Y lo conservo enmarcado con mucha alegría porque ser paraguayo ha sido para mí una gloria y agradezco al pueblo paraguayo de haberme adoptado y de haberme permitido ser uno más en este pueblo al que tanto amo. Yo lo he adoptado a Paraguay como mi patria y Paraguay me ha adoptado a mí como su hijo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyarañe.
llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios.
Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy en este día en que el Señor nos habla a través del libro del Éxodo, capítulo 34, del 29 al 35. Leitmotiv, idea central: al ver a Moisés, no se acercaron a él, nos dice la palabra del Señor. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba las 2 tablas de la alianza en la mano. No sabía que tenía radiante la cara por haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Qué lindo este capítulo, cómo nos narra el capítulo 34, a pesar de la dificultad del capítulo 32. Es decir, fuimos detrás de los otros dioses, fuimos detrás de los Baales, Ñanderezaray, de lo esencial y fundamental. Pero sin embargo, Moisés, como intercesor, vuelve a encontrarse con Dios. Incluso se pone y dice: Señor, prefiero morir si tú, Señor, no ayudas y no perdonas a este pueblo. Al final de cuentas, entonces, el Señor perdona al pueblo. Y en este hablar, en este encontrarse con Dios, después viene el rostro radiante de Moisés. El encontrarnos con Dios significa que hay siempre una transfiguración. El encontrarnos con Dios siempre significa que hay un cambio en nuestra forma también de manifestarnos ante los demás. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia para nuestra propia familia, para nuestra propia sociedad. Ser transfigurados, ser cambiados por Dios. Encontrarnos cara a cara con Dios para transmitir también esa misma transfiguración que significa ese cambio de mentalidad, cambio de rostro, cambio de figura, cambio de personalidad ante nuestra misma sociedad, una sociedad que se presenta tantas veces en forma tan corrupta. El Señor nos llama a nosotros entonces a encontrarnos con Dios, a dejarnos transfigurar y luego también transfigurar lo que está alrededor nuestro. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros y sobre nuestra sociedad para que se deje transfigurar. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.